La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el economista y funcionario, exfuncionario de larga data y actual titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio. Buenos días, Daniel, un placer. Gracias por invitarme. Muy buenos días, licenciado. Un placer. Daniel, finalmente el asunto ya se subsanó. ¿Es 0,3 o es 3? Mira, ya uno ni sabe. Yo voy a ser honesto contigo. Yo en este momento Te hago la pregunta, como tú fuiste, Leonel dijo una cosa, el Banco Central dijo otra y ustedes hicieron una rueda de prensa. Yo mismo estoy como muy preocupado. Yo pienso que los técnicos del Banco Central, del Ministerio de Economía y Desarrollo, por lo menos los técnicos, tienen que ver si están o no de acuerdo conmigo. Óyeme, lo que estamos viendo con las cifras del Producto Bruto Interno en dólares, yo no había visto una cosa igual. Yo te voy a hacer un historial corto de lo que estamos viendo, porque yo lo traje adrede. Estamos hablando del crecimiento de la economía. O sea, en dólares, el crecimiento de la economía en dólares. El 31 de agosto del año pasado, el Ministerio de Economía y Desarrollo, que es el responsable, según establece la ley 498 del 2006, en su artículo 27, de hacer el marco macroeconómico y de decir cómo se va a comportar la economía, o sea, de dar los estimados, dijo que eran 78.700. Se habían perdido 10.000 millones. 78.700 para este año, para el 2021. Eso era lo que se iba a tener para el 2021. Bueno, ellos corrigieron el 23 de marzo y dijeron, no son ya 78.700, son 83.500, es decir, 4.800 millones de dólares más que lo que habían establecido en agosto. Bueno, pero en junio hicieron una nueva corrección. Dijeron, no, espérate, no son 83.500, son 87.800, es decir, 4.300 millones de dólares más que lo que decían el 23 de marzo. Pero el gobernador del Banco Central, muy entusiasmado, nos dijo, no, el 26 de agosto ahora, nos dijo, espérate, no son 87.800 como decíamos nosotros, porque cuando yo digo el Ministerio de Economía y Desarrollo es en coordinación con el Banco Central, como decíamos nosotros, no son esos, son 90.000 millones. Son 2.200 millones de dólares más que lo que habían dicho el 10 de junio. Bueno, el mismo 26 de agosto, el mismo día que hablaba el gobernador del Banco Central, el Ministerio de Economía y Desarrollo saca otro documento y dice, ahora no son los 87.800 que yo decía el 10 de junio, ni son los 90.000 millones de dólares que acaba de decir el gobernador del Banco Central, son 91.600. 1.600 más que lo que dijo el gobernador y 3.800 más que lo que había dicho en junio. La verdad, que así no se puede manejar la estadística. O sea, alguien se está equivocando en esto, pero voy más lejos. El gobernador del Banco Central dice, ahora el 26 de agosto, que la economía va a crecer en un 10%, o más de 10%. Lo dijo, todo el mundo lo vio. El ministro de Economía y Desarrollo, en un titular que está en el Diario Libre de ayer, dice que es un 7%, más del 7%. Pero no, búsquese ahorita, hace media hora. El viceministro de Economía y Desarrollo dice que revisando... Ese Paveliza. Revisando el programa macroeconómico, ellos determinaron que iba a ser un 10%. Y que al final iba a terminar creciendo por el 3% con respecto a 1900, a prepandemia. Y yo les digo, así se manejan los estimados. O sea, los profesionales que trabajan en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, los profesionales que me digan a mí, muchos de los cuales yo he trabajado, si así se manejan los estimados, si todos los días estamos cambiando. Y entonces, porque el presidente dijo que era un número y yo estimo que es otro, la sensibilidad se pone a flor de piel, entonces yo tengo que salir en una declaración en el piso 12 a criticar al presidente Fernández, con el que además tú trabajaste 12 años. Yo lo único que llamo a la sensatez. Y recordar una cosa que estaba planteando el presidente Fernández y con lo cual yo estoy de acuerdo. Hay que ser prudente.
No podemos estar exagerando y cayéndole atrás a la cifra. O sea, perdón, y finalmente para una cosa que tú has planteado algunas veces y que nosotros hemos sostenido siempre, o sea, por lo menos en lo personal yo, aquí hay que establecer un instituto de estadística independiente, autónomo, que permita, que pueda hacer hasta encuestas políticas, porque hay una profesionalidad, porque nadie lo pone en duda, pero así no podemos. Ahora, señor Toribio, así como usted dice que el gobernador trabajó 12 años con el doctor Leonel Fernández, es lo mismo. También él fue el gobernador del gobierno de Leonel y creía el presidente Fernández en las estadísticas y en los números que emanaban del Banco Central. El Banco Central tiene los técnicos mejores preparados de esa área en el país. Y antes el PLD y Leonel a la cabeza en sus gobiernos no discutía esas estadísticas y no cuestionaba de que tenía que ser otro organismo ni nadie que dijera esos números. El tema aquí es que vamos a ver, al fin y al cabo, señor Toribio, es que cuánto vamos a crecer realmente. No, bueno, el tema es que ya yo no sé. Es que si seguimos cayendo atrás, yo no sé, posiblemente va a crecer en 20, en 30, y qué bueno claro. Qué bueno, que eso no es lo que está en discusión. Lo que estamos diciendo es que tú no puedes terminar criticando unas informaciones, unas estadísticas, por una sensibilidad, porque los números calculados, planteados por el presidente Fernández, daba que la diferencia eran 800 millones. Pero tú en menos de 15 días, de 21 días, ha cambiado 2.000 o 3.000 millones de dólares. Y sobre el tema de las estadísticas, mira, nosotros siempre defendíamos, hombre, no se pudo por las razones que sea, un instituto de estudios fiscales, yo recuerdo, tributario. Yo estaba en la Junta y yo recuerdo que eso se planteó. Así es. Cuando se crearon los ministerios de Economía y de Hacienda se planteó eso. Sí, pero y de hecho, se logró sacar la estadística de deuda externa del Banco Central, se llevaron a Hacienda. Fue la única que pudo sacar. Tú me puedes decir la profesionalidad, y es verdad. O sea, en el Banco Central hay profesionales dedicados a eso, eso es verdad. ¿Y qué se pierde que esos profesionales vayan a un instituto de estadística independiente? O sea, ¿cuál es la diferencia que esté en el Banco Central o en el otro? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ahora, lo que pasa, eso tiene sus orígenes, que tal vez no es el momento de hacerlo, pero te lo resumo. El Banco Central se manejaba con alto nivel de autonomía en términos de pagos al personal y reclutaba el personal mejor porque pagaba mejor. Y el gobierno no podía pagar así. Hoy en día ya el gobierno puede darse el lujo de competir en términos de salario, tal vez en áreas determinadas con el Banco Central y tener los mejores técnicos en un instituto estadístico independiente. ¿Qué es lo que ha pasado con economía y con Hacienda? Pero además o sea, tú no puedes ser juez y parte. O sea, tú tienes que tener a alguien independiente que esté llevando los números. Porque este es un ejemplo, es claro. Es un ejemplo claro de cuando las informaciones se cambian de la noche a la mañana. Señor, ustedes no vieron el titular de ayer del Diario Libre. Ministro de Economía y Desarrollo dice que la economía va a coger en un 7. Pero hoy, ahora, yo acabo de ver el Twitter ahora mismo. El viceministro dice que es un 10. Y el gobernador había dicho 2 días antes que era en un 10. ¿En quién quería? ¿Un 7, un 10, un 8, un 9? Bueno, ¿cuánto? Habrá que creer en el Banco Central. Y yo le voy a decir una cosa. Al fin y al cabo, no justificando, pero todos los gobiernos adolecen del mismo tema. Cada ministerio y cada institución da una cifra diferente. Esas contradicciones o esas diferencias de estadística no son nuevas. Se han dado en el gobierno de Danilo Medina y se daba también en el gobierno de Leonel y se está dando ahora en este gobierno. Entonces, por eso es que se hace necesario, este es el momento de hacer necesario, la creación de un instituto de estadística independiente, que nos garantice que solo una institución pueda dar la información y darle cierto nivel de credibilidad. Tú me dices que es el Banco Central y yo te digo, los estimados lo hacemos todos. Tú estimas, yo estimo, nosotros estimamos. Yo puedo estimar como puede estimar otra gente. Y fíjate la diferencia de estimaciones que estamos hablando. Estamos pasando de que en un momento decíamos que las 78.700 y ya vamos por 93.000 millones. O sea, bueno, eso es un buen punto para plantearlo, mira, ahora en el diálogo, que cabría de todo, ¿verdad? Porque suponemos que además de la propuesta del gobierno se
se va a enriquecer en el camino. Bueno, ojalá y se pueda afinar ese tema. Daniel, ¿ustedes tienen como partido una posición con el tema de la reforma fiscal? Mira, no. O sea, la respuesta corta es no. No tenemos una posición sobre, porque la reforma, y esta es una opinión más que nada personal, la reforma fiscal es una carpintería de los gobiernos. La estrategia a mediano y largo plazo es un consenso. Pero qué cosa grabar y qué no grabar es una decisión de los gobiernos. O sea, qué cosas, a quién tú quieres grabar. Todos estamos de acuerdo que la presión tributaria en la República Dominicana es baja. Pero ¿qué vamos a grabar? Los ingresos con una tasa que ya es suficientemente, que es casi parecida a la de toda América, todo el Caribe y Centroamérica. La de el patrimonio nos va a dar recursos. El ITEVI lo vamos a subir, lo vamos a bajar. Es una definición de política por parte del gobierno. Es por eso que la parte más importante del diálogo en el diálogo de ayer es que se estableció, señores del gobierno, díganos lo que ustedes quieren. O sea, manden un documento y digamos, en el área, en agua vamos a hacer esto. Entonces, a partir de ese documento base se comienza un proceso de discusión. Pero si te soy sincero, quien tiene que decir lo que quiere es el gobierno. Y cómo lo quiere. Y después los detalles, que no sé cuánto. Va a haber dos escenarios. Un escenario macro, pienso yo, que es el diálogo. Y un escenario ya más pequeño, que es el Congreso, donde comienzan a sacarle filo al lápiz. Pero tú crees que habrá reforma fiscal, porque a mí lo que me preocupa son tantas reformas juntas. Mira, a menos que el gobierno arranque con la fiscal. El tema es que tú no puedes, desde mi punto de vista, si tú quieres tener éxito en alguna de las mesas de discusión, todo debería hacerse en paralelo. O sea, si tú priorizas una con otra, no va a terminar nunca. Y posiblemente una te tranque las otras, cuando tal vez la sociedad dominicana requiere un diálogo más amplio donde, si no todo, haya consenso en muchas cosas. Entonces tú tienes necesariamente, desde mi punto de vista, en el procedimiento debería haber mesas distintas. O sea, son 12, 13 ahora que se le añadió uno, entonces tú tienes 13 mesas con expertos y especialistas discutiendo en cada una de las mesas. Unos van a avanzar más rápido, otros más lento. Los que avancen más rápido va a ser un éxito, una gran cosa para el país, si es de cosa de progreso. En las otras cosas, entonces ya comienza uno, digamos, a afinar los elementos. Licenciado, yo recuerdo que en mayo, junio de este año, si la memoria no me falla, el presidente de su partido, el expresidente doctor Leonel Fernández, dijo que no era momento para hacer una reforma fiscal, porque eso iba a traer muchos inconvenientes, que en medio de esta crisis no se estaba preparado para una reforma y que nos miráramos en el espejo de lo que había ocurrido en Colombia. El gobierno, que había dicho que sí, que tenía un borrador, echó para atrás y dijo que no, que en la reforma no iba porque no estaban dadas las condiciones. Pero no han pasado 4 meses cuando ya estamos hablando de que vamos a hacer una reforma, de que hay un borrador y eso se va a discutir. Pero el Partido Fuerza del Pueblo, yo quiero saber si en mayo decía que no habían las condiciones, ahora sí entiende que ahora sí hay las condiciones. Y yo le añado si ahora hay las condiciones porque obviamente hemos tenido una mejoría en cuanto a la crisis económica y sanitaria. Mira, hay una mesa de diálogo en el cual esos temas se van a discutir. La prioridad o no de hacer la reforma es una decisión política. Quien determina, tú puedes tener una opinión. O sea, pues tú puedes decir, si yo estuviera en esta situación no lo hiciera. Pero es una decisión política, una decisión del gobierno en función de sus necesidades y de sus prioridades. El gran problema de una reforma tributaria es que no se está claro qué es lo que se va a hacer. O sea, en este momento, pregúntenle a cualquiera de los ministros o funcionarios del gobierno qué es lo que ellos proponen. Ay, recaudar más. No, pero claro. Eso es macro, eso es muy abierto. Claro, pero recaudar más, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde? ¿A quién tú le vas a quitar? Yo he oído... ¿Y qué es lo que se va a cortar? O sea, exactamente, yo he oído
que, por ejemplo, se quieran ampliar el ITEVI. Bueno, pero ampliar el ITEVI quiere decir que las cosas que hoy no están, que están exentas, las vamos a grabar. Sí, el arroz, la habichuela, los plátanos, los espaguetis. La canasta familiar. La canasta familiar. O sea, eso es lo que está exento. Y tú me dices, bueno, pero hay cosas que están exentas del... Pero y la afirmación que dicen de que lo que más tienen son lo que más van a pagar, ¿cuál es la interpretación que se le da a eso? Yo no sé. Yo a alguien que me lo explique para ver cuál es el procedimiento que lo van a lograr. Porque, insisto, mira, cuando tú estás haciendo una reforma tributaria, tú no estás solo en el mundo. Tú tienes que ver con las rabizas de los ojos qué está haciendo tu competencia, que son los otros países. O sea, si tú mañana dices, por ejemplo, voy a subir el impuesto a la renta, que es el ingreso de los que más tienen. Tú dices, bueno, ¿y cuánto pagan las empresas en Costa Rica? ¿Cuánto pagan en Guatemala? ¿Se van a ir? ¿No se van a ir? ¿Qué va a pasar? O sea, tú dices, aquí hay exenciones. Perfecto, aquí hay exenciones y pienso que hay que eliminarlas o definir estrategia para las exenciones. ¿Algunas o todas? Mira, yo tengo un criterio, si tú me permites explicar de lo que yo creo de las exenciones. Díganos, a ver, Sí. me interesa mucho. Yo creo que las exenciones que tienen que establecerse solo y nada más deben ser para que se haga una reinversión. Me explico. Una empresa gana 100, no porque gana 100 puede estar exenta. Solo estaría exenta si parte de esos 100 o los 100 los reinvierten. ¿Cuál es la diferencia? Que esos 100 pesos, las empresas o los empresarios lo pueden coger para comprarse un yate, un avión o para reinvertirlo. Y no, como nosotros queremos el incremento del nivel de empleo, no, yo te autorizo a ti a que esté exento en una proporción determinada siempre y cuando tú lo reinviertas. Es decir, me genere más empleo en el país. Pero si esa parte del dinero tú lo vas a dedicar a otra cosa, no. Entonces, en ese escenario son de las cosas, digamos, es donde tú comienzas a sacar los detalles de la reforma, cómo hacerla, cómo configurarla. Porque, mira, cuando se habla de reforma, entonces la gente te dice, así como hay que hacer una reforma integral porque hay que incluir el gasto también. Pero para reformar el gasto tú no tienes que negociar con nadie, eso lo haces tú. Por ejemplo, ahora hace 2 o 3 días, acaba de nombrar a alguien, el cual yo no conozco ni a uno ni a otro, director, con un decreto, director creo de embellecimiento. ¿De qué? Eso mismo de embellecimiento. Embellecimiento de carretera. De embellecimiento de carretera. Ok. Por decreto. Yo te digo, se requiere un decreto, un departamento para que la gente haya una dirección de embellecimiento. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Pero como ese te puedo poner 10, 15 ejemplos de instituciones que cuando llegaron las autoridades actuales dijeron que le iban a eliminar. Entonces, cuando tú dices, es una reforma integral. No, la reforma del gasto la haces tú y no necesitas opinión de nadie. Por ejemplo, el gobierno tomó la decisión de eliminar el FONPER. Bueno, se eliminó el FONPER. De unificar la EDE. Bueno, unificó la EDE. O sea, es una decisión del gobierno. Por el lado impositivo, es el gobierno el que tiene que decir lo que quiere. Y cuando tú me preguntas a mí si este es el momento o no de hacer la reforma, yo te voy a decir lo siguiente. El gobierno está en una situación económica muy difícil. ¿Cuándo va a tomar la decisión? Yo no lo sé, pero es una situación difícil. O sea, un gobierno que a julio haya gastado, haya tenido como gasto de capital solo el 6% del total de sus ingresos, no anda bien en esa parte. Y si de ese 6% tú le quitas todo lo que ha sido transferencia a otras instituciones, los gastos en construcciones en proceso no pasan del 2%. Entonces, en un escenario así, es el gobierno el que tiene que sopesar y decir qué estamos haciendo. Yo pienso que, por ejemplo, el presidente y sus asesores deberían llamar a su gente y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos tomando dinero prestado para gastarlo todos los días en gastos corrientes y no generar los bienes, qué sé yo, los ingresos necesarios hacia futuro
para que las nuevas generaciones puedan repagar los préstamos. O sea, yo creo que es un momento de sentarse, fundamentalmente el gobierno, y definir qué es lo que piensa que debe hacer. Daniel, y con el tema de la evasión, que se habla muchísimo del 40% del impuesto sobre la renta, el gobierno pasado no hizo reforma y apostó a reducir la evasión, pero no se pudo. ¿Es difícil en el país reducir la evasión? No, mira, en todos los países del mundo, reducir la evasión es por puntos porcentuales. Se quiere decir, tú no lo puedes reducir de la noche a la mañana. Yo recuerdo, profesor mío, digamos, un profesor de Derecho Tributario argentino, que me decía, el problema es que en nuestros países, la definición de lo que hay que hacer en términos administrativos es distinto a los países desarrollados. En los países desarrollados, grandes, acostumbrados, tú tienes que agarrar a uno y demostrar con el ejemplo de que una evasión no se va a dejar pasar. Aquí tú agarras a uno y no estás agarrando nada. Entonces tú tienes que definir... Si lo agarras. Si lo no, tú puedes decir, agarro a fulanito, a un grande, pero eso no desestimula la evasión. Para desestimular la evasión tú tienes que definir, ir achicando el círculo de la evasión. Cortar aquí, cortar allí, de manera tal que la gente se vaya ajustando. Y eso requiere tiempo. Se ha intentado, o sea, siempre se ha intentado. Yo te voy a decir lo siguiente, y ahora que estamos hablando de esto, yo voy a llamar la atención, a mí nadie me lo ha pedido, pero voy a dar un consejo también. Tienen que tener cuidado con hacerse ilusiones con los niveles de recaudación que se están obteniendo. Tienen que tener mucho cuidado. Inclusive muchas veces, y eso yo, si alguien ligado al presidente me está viendo, que lo coja como una sugerencia, que los administradores no hablen tanto en positivo, porque entonces se crean expectativas de que las recaudaciones están ahí arriba. Y además es contradictorio. Jacqueline es la primera que dice que para qué reforma si están aumentando. Claro, sí, o sea, yo mismo. Ahora, pero si tú piensas, por ejemplo, tú dices, ¿y todo esto dinero? ¿Impuesto de la renta? Bueno, pero espera, las cosas no son así. Los bancos comerciales le han dado 10,000 millones de pesos De adelanto. De adelanto. 5,000 y 5,000. La Barri dio 5,000 millones de pesos de adelanto. La ley de transparencia patrimonial, transparencia patrimonial que se aprobó y que nada más de una sola vez, ha dado 18,000 millones. O sea, y si tú añades de 6 o 7,000 millones que se hablan de intereses ganados en el manejo de tesorería por parte de la DGI, estamos hablando más de 40,000 millones que no se van a dar el año que viene. Entonces no crees expectativas en esa naturaleza de esa forma. Como otra cosa, tampoco nos hagamos ilusiones. No nos hagamos ilusiones con la alianza público-privada. No nos hagamos ilusiones. Porque todos los días viene de que con la alianza público-privada. No. Yo siempre voy a poner un ejemplo que para mí, yo no sé, no soy ingeniero, Ramón. Tú eras ingeniero antes, ahora tú lo que eres un economista. Lo dijiste correcto, yo era. Tú eras ingeniero antes, pero obviamente tienes información al respecto. Aquí se está hablando de la carretera del Ámbar. Oye, qué bueno. Tú vas a estar de Santiago. ¿Cuánto va a ser el peaje? ¿Cuánto va a poner el gobierno? ¿Va a haber un peaje sombra? ¿Qué pasa si el peaje es muy alto y la gente prefiere irse por la nueva carretera turística que acaban de reinaugurar ahora o por la carretera de Navarrete a Puerto Plata? ¿Cuánta gente seguiría yendo? ¿Cuáles son los estimados de cruce de la gente diariamente? Y por lo tanto, ¿a qué nivel tiene que ir el peaje? ¿Cuánto tiempo va a ser el repago? ¿Y qué pasa si no hay un repago? ¿Y qué pasa si el constructor que hizo eso te lo deja y te queda contigo con los costos implicados? La verdad es, y yo te estoy hablando de eso. No, pero perdón, el ejemplo mayor, Daniel, es que la gente no está usando la circunvalación por el peaje. Si el tránsito por la circunvalación es la mitad del que se estimó. Por suerte no es privada. Exactamente. O sea, quiere decir las pérdidas se le imputan al gobierno. Pero si es privada, todos esos números tienen que salir.
Entonces, muchas veces te hablan de alianza pública-privada. Pero bueno, ¿y qué va a poner el sector privado? ¿Y qué el público? ¿Y cuál es la rentabilidad que va a tener? Mira, no es que yo sea un incrédulo del tema. Las experiencias han sido negativas en el mundo de las alianzas público-privadas. Y si estamos esperando que sea eso lo que nos eche para adelante los gastos de capital, tengamos cuidado. Yo solo llamo a la prudencia. Qué pena no tener más tiempo. Yo creo que vamos a tener que invitar con más frecuencia, porque la ventaja que tiene Daniel es que trata las cosas con un lenguaje claro y directo, que no son, los economistas no son muy dados a eso. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.